Estar quebrado financieramente significa que ya nuestras deudas superan nuestros ingresos. Y hoy día, debido a este problema de la pandemia, muchas de las empresas se han declarado en quiebra, se han declarado en bancarrota, es decir, sus deudas son enormes, sus pérdidas son grandes y por eso han recurrido a algo que se llama bancarrota. Dos grandes aerolíneas latinoamericanas, una es Avianca y la otra es LATAM. Son las aerolíneas quizás las más grandes de América Latina. Recientemente se supo que se declararon en bancarrota. Eso sirve para reorganizar sus deudas y tratar de seguir adelante con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos. En el sentido espiritual, hermanos, quizá alguno de nosotros pueda sentirse en bancarrota espiritual. ¿Qué significa eso? Que nuestras cargas, nuestras aflicciones, por la razón que sea, superan nuestras fuerzas. Esta noche vamos a hablar de cómo superar esa bancarrota espiritual, cómo salir de nuestras cargas pesadas cuando finalmente reconocemos que con nuestras propias fuerzas no podemos salir adelante. El pasaje que leímos hoy fue Mateo 11, 28, 30. Sin embargo, voy a leer yo una versión que se llama El Mensaje. Es una versión que no está en idioma español, sino que está en inglés, pero yo la traduje al español y dice lo siguiente. Mateo 11, 28 al 30 dice: en una forma, en un lenguaje muy dinámico, muy actual, muy sencillo, dice lo siguiente: estás cansado, estás desgastado, estás quemado por la religión. Ven a mí, dice el Señor, sal conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Mira cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No pondré nada pesado o desajustado sobre ti. Hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y ligereza. Es una forma muy distinta de captar este mensaje a como estamos acostumbrados. Pero tomando como base esta traducción, veamos cómo o qué tenemos que hacer nosotros para salir de una bancarrota espiritual, es decir, cuando nuestras penas son mayores a nuestras fuerzas y finalmente nos damos cuenta que solo con la ayuda del Señor podemos seguir adelante. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos en una bancarrota espiritual? ¿Qué tenemos que hacer cuando nos sentimos arruinados por el pecado? Lo primero que podemos hacer según este pasaje es caminar con Cristo. Eso es lo que dice el verso 28. En esta versión dice: camina conmigo, hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y ligereza. Miren qué interesante la traducción. En las nuestras, por ejemplo, Dios habla hoy y dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo les daré cargas ligeras, dice Dios habla hoy. Pero tomando esta otra versión, dice: camina conmigo. Así que lo primero que nos enseña este pasaje es que para salir de nuestra bancarrota espiritual, lo primero que tenemos que hacer, la primera acción que debemos tomar es caminar con Cristo. Si nosotros no hemos caminado con Cristo, significa que hemos caminado solos. Pero hoy que necesitamos de salir de nuestra bancarrota espiritual, lo primero que tenemos que hacer es caminar con Cristo, es decir, seguir los pasos del Señor. Mateo 4:20 dice que Pedro y Andrés, al escuchar la voz de Jesús, dejaron sus redes de pesca, ¿verdad? Que ellos eran pescadores, y siguieron al Señor, es decir, caminaron a la par del Señor. Ellos caminaron con Cristo. Marcos 1:20 dice que el Señor se acercó a los hermanos hijos de Zebedeo y los llamó, y ellos al instante, dice, dejando sus redes y dejando también a su padre en la barca junto con los jornaleros, ellos le siguieron, es decir, caminaron con Cristo. Es una manera muy gráfica de entender esto. ¿Qué significa caminar con Cristo? Entonces, en el caso de los apóstoles, ellos dejaron su estilo de vida, ellos eran pescadores y ahora van a caminar al lado del Señor. Dejaron su vida, dejaron su futuro y están dispuestos ahora a caminar al lado del Señor. Así que lo primero que tenemos que hacer para salir de nuestra bancarrota espiritual es dejar lo que estamos haciendo en las manos del Señor y caminar con Cristo. No importa cuál haya sido nuestra antigua vida, hoy es el momento de poner nuestros ojos en Cristo y tener un nuevo futuro completamente distinto. Y lo segundo que podemos hacer para salir de la bancarrota espiritual es trabajar como Cristo. La versión que les leí dice: trabaja conmigo y mira cómo lo hago. Nuestras versiones dicen: acepten el yugo que yo les pongo, dice la Nueva Traducción Viviente. Es decir, lo primero es caminar con Cristo, pero lo segundo es trabajar como Cristo. No se trata solo de caminar y seguir a Cristo sin hacer más que eso, sino que al contrario, debemos trabajar como Cristo
lo hizo. Estamos llamados a trabajar en el reino de Dios. El buen discípulo trabaja como lo hace su maestro. En la escuela, si somos alumnos, nosotros debemos trabajar según las instrucciones del maestro. El trabajo de Cristo era caminar a pie distancias largas. En ese entonces no había transporte más que caminar a pie, y lo hacía bajo el calor intenso, ¿verdad? Ese era su ministerio, era un trabajo que demandaba mucha acción. Y lo que nos está diciendo es que debemos caminar con Cristo, pero también debemos trabajar como Cristo si queremos salir de nuestra bancarrota espiritual. Miren lo que dice Juan 4:6. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Lo que debemos resaltar aquí es que Jesús estaba cansado del camino. Él caminaba a pie largas distancias desde Jerusalén hasta Nazaret, desde Cafarnaúm hasta Jerusalén. Hay más o menos entre 150 y 175 kilómetros. Así que era una distancia considerable que él continuamente caminó una y otra vez. Por otro lado, nosotros sabemos que por atender las necesidades de las personas, ellos incluso no tenían tiempo ni para comer. Eso es lo que dice Marcos 3:20. Y se golpeó de nuevo a la gente, es decir, las multitudes que le seguían. De modo que ellos, es decir, Jesús y sus discípulos, ni siquiera podían comer el pan. Eso dice Marcos 3:20. Así que cuando uno va a Israel, hermanas y hermanos, uno va a conocer los lugares santos, uno va a conocer el mar de Galilea, a tomar un barco y navegar, luego sentarse en un restaurante, comerse su pescado asado, etc. Y luego también uno va al mar muerto, va a flotar uno en el agua, sin saber nadar, uno simplemente se mete al agua y el agua lo empuja. ¿Por qué? Porque uno va de turista, uno va de paseo, uno va a conocer, va a experimentar esas tierras maravillosas. Pero Cristo desarrolló su ministerio, Él no hizo turismo misionero. Él no se sentó ahí a flotar en el mar muerto, sino que Él se dedicó a sanar las almas, Él se dedicó a predicar el Evangelio, Él se dedicó a ofrendar su vida. Él predicó las buenas nuevas a las multitudes, les dio de comer, lidió con sus apóstoles, se enfrentó a la élite religiosa y finalmente entregó su vida por causa del amor hacia nosotros. Cristo vino a trabajar, vino a servir. Así que estamos llamados a caminar con Cristo y a trabajar con Cristo. Y finalmente, si queremos salir de nuestra bancarrota espiritual, también debemos aprender a depender de la gracia de Dios. No de las obras, de las cosas que hagamos, sino que a depender de la gracia de Dios, del favor de Dios. Miren cómo traduce esta parte, esa versión. Dice, aprende los ritmos no forzados de la gracia. ¿Qué significa eso? Que la gracia de Dios fluye como una armoniosa melodía. No hay nada forzado en ella porque Dios nos la da como prueba de su amor a una humanidad caída. Es decir, de nada nos sirve a nosotros empeñarnos en querer obedecer al pie de la letra a la ley de Moisés, porque vamos a fallar. Si fallamos en un mandamiento, entonces nos hacemos culpables de todos los demás y nunca nos vamos a sentir con la libertad, nunca nos vamos a sentir perdonados. ¿Por qué? Porque nuestras obras son como trapos de inmundicia. Pero la gracia de Dios es el favor de Dios manifestado a través de la obra de Cristo Jesús para declararnos justos, así como lo dice Romanos 3:24. Sin embargo, dice Romanos 3:24, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Así que si usted y yo estamos en una bancarrota espiritual, si pensamos que no podemos salir con nuestras propias fuerzas, bien hacemos. Cuando reconocemos que estamos sumidos en el fango del pecado, debemos venir a Cristo Jesús. Y así como lo hicieron muchos en los tiempos del Señor y a lo largo de todos estos siglos, igualmente hoy estamos llamados a venir a Cristo Jesús, a caminar con Cristo, a trabajar con Cristo y sobre todo a confiar en la gracia maravillosa de Dios que fue provista a través de la obra de Cristo Jesús en el Calvario. Así que le animo, hermano, a seguir adelante y a venir a los pies de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga grandemente en esta noche.